¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos este programa que estamos transmitiendo, Origen de los conflictos. Y pues bueno, hoy vamos a platicar brevemente. Estos programas los vamos a empezar a hacer, son programas breves donde vamos a estar tocando temas puntuales. Yo soy Ricardo Bolaños y soy el director de ABC ON. Somos una empresa de consultoría que manejamos varios temas relacionados con gobernanza de las empresas. Entonces, pues bueno, por aquí estamos, estamos con la transmisión aquí en StreamYard. Estamos con la transmisión en LinkedIn y estamos con la transmisión en YouTube. Nada más que por alguna razón creo que no estamos conectados ni en LinkedIn ni en YouTube. Si quieres checar por ahí, Fabiola, debe de estarte pidiendo claves para ambas plataformas. Por lo pronto, a los que están acompañándonos aquí en StreamYard, bueno, bienvenidos. Eh, por qué hablar de conflictos y por qué hablar del origen de los conflictos? Los conflictos, si ustedes entran a mi canal de LinkedIn, tengo un newsletter que he venido publicando durante el último mes, básicamente temas relacionados con conflictos, el origen de los conflictos, esquemas de conflictos, en fin. He estado escribiendo varios temas relacionados con estos puntos de conflictos. Entonces, bueno, en este caso, vamos a hablar del origen de los conflictos. ¿Por qué es importante entender el origen de los conflictos? La realidad es que muchas veces no nos queda claro por qué se originan. Muchas veces nos centramos en los conflictos. Muchas veces nos quedamos con la idea, por ejemplo, de que los conflictos son malos. Hay un artículo por ahí que escribimos acerca de conflictos funcionales y conflictos disfuncionales. Los conflictos funcionales son los que te ayudan para crecer, porque a partir de que los resuelves, entonces creces. Aquí algo importante, antes de arrancar ya con el tema del origen de los conflictos, es importante que tomemos en cuenta una cosa. Nada relacionado con los conflictos lo debemos de tomar personal. Son temas que simple y sencillamente suceden, son temas que simple y sencillamente pasan, pero no es personal, porque en el momento en el que hacemos esto personal, entonces ya tenemos un problema. Tenemos que evitar enfrentar a las personas. No tenemos que enfrentarnos con las personas. Lo que tenemos que hacer es confrontar ideas. Yo confronto mi idea con tu idea, pero yo no me enfrento como persona contigo. Si van teniendo por ahí alguna duda, pueden por ahí en el chat escribirnos y preguntarnos y con mucho gusto lo vamos a ir comentando, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son el origen de los conflictos? El primer origen es la comunicación, el segundo es la estructura y el tercero es la persona. Y fíjense, voy a empezar de atrás hacia adelante. Voy a empezar por el origen de conflicto de la persona. Para que haya un conflicto tiene que haber dos. No, es decir, yo no puedo tener un conflicto conmigo mismo. Bueno, sí puedo tener un conflicto conmigo mismo, pero en el ámbito empresarial estamos hablando de un conflicto con alguien más. Entonces, imagínense ustedes que son dos personas que tienen diferente idiosincrasia. La parte de los sistemas y los valores personales. Entonces, ya con eso nada más, piensen ustedes cómo es que cada uno de ustedes como individuos llegaron a ser lo que son. Tiene que ver con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos, si tuvieron la oportunidad de estudiar, con lo que estudiaron, dónde lo estudiaron, con qué amigos se relacionaron, cuál fue el entorno donde estuvieron viviendo. Y todo esto es bien importante. Eso nos va forjando como persona, el temperamento, el carácter que tenemos. Entonces, en un momento dado somos un cúmulo de situaciones que cuando yo quiero y me pongo frente a otra persona que tiene otro cúmulo de situaciones,
seguramente vamos a ser completamente diferentes. Seguro no estudiamos en la misma escuela, no pensamos igual, no vemos el mundo de la misma forma, no venimos de una misma familia, no tenemos el mismo número de hermanos, no hemos vivido la crianza como las demás personas. Entonces, de entrada ya estamos interactuando con alguien que seguramente es completamente diferente a nosotros. Y el segundo punto es la química. ¿Qué es esto de la química? Es la frase común con la que decimos, ¿hubo química o no hubo química? ¿No? Con la persona. Esto es qué tan bien me llevo, qué tan bien me cayó, y esto es algo que no es un checklist, simplemente es, se dio, o sea, me cayó o no me cayó. ¿No? Entonces, a partir de esta persona, entonces me voy a dos vertientes. Ya tengo un individuo y otro individuo. Eso puede ser un origen de conflicto simple y sencillamente por los antecedentes que cada uno de nosotros tenemos. Y después me voy con la comunicación. ¿De qué forma yo, individuo 1, transmito un mensaje al individuo 2? Depende del tono, depende de las palabras, depende de mi claridad de comunicar, depende, como aquí lo dice, diferencias semánticas en cuanto al significado que yo le doy a las palabras o a las situaciones, a los malos entendidos, ruidos en los canales de comunicación. Puede ser que yo esté hablando en este momento y se corta la comunicación la plataforma en la que estamos interactuando y simple y sencillamente puede ser, puede ser que ya no alcancen a escuchar o a entender lo que dije, o que se oiga algo cortado y entonces lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo escuchan, puesto que hubo 2 o 3 palabras que no me escucharon, lo escuchan totalmente fuera de contexto. Entonces tengo por un lado a la persona, a las personas y la comunicación que se da entre estas dos personas. Y por otro lado tengo la estructura. ¿Qué es la estructura como origen del conflicto? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuál es el nivel de desempeño que yo espero generar? ¿Y cómo queda la asignación de recursos? Es decir, si por ejemplo yo quiero hacer un proyecto y quiero que sea un proyecto muy grande, muy ambicioso, voy a necesitar muchos recursos. Y si resulta que el otro individuo con el que estoy dialogando para construir este proyecto quiere un proyecto más bien pequeñito, austero, con pocos recursos, ahí vamos a tener un conflicto. Vamos a tener un conflicto a partir de la estructura. Origen del conflicto, comunicación, estructura y persona. Si yo quiero evitar, ¿cuál es la mejor forma de evitar un conflicto? La mejor forma de evitar un conflicto es no tenerlo, básico. Entonces, si yo quiero evitar un conflicto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocerme y reconocerme para saber cómo soy, cómo pienso, cuáles son mis expectativas, qué sí me gusta, qué no me gusta, qué entiendo, qué no entiendo, qué me preocupa, qué no me preocupa, de tal manera que entonces yo tengo un profundo autoconocimiento de mi ser. Y a partir de ese profundo autoconocimiento de mi ser, yo pueda entender también a la otra persona. Eso voy a eliminar muchísimos de los conflictos a nivel persona. No tolerancia, empatía, comprensión, ponerse en los zapatos del otro, etcétera. Después tengo que tener mucho cuidado en la comunicación. Tengo que ser claro, tengo que tener buena dicción, tengo que hablar de manera correcta, tengo que hablar de manera pausada, porque hay personas que hablan muy rápido. Hay personas que atropellan las palabras y a lo mejor eso me genera un problema de comunicación precisamente. Entonces, la comunicación tengo que estar atento a la forma en la que me comunico. ¿Para qué? Para que si no funciona, entonces mejorarla. Si no funciona, entonces cambiar algo de lo que tengo que cambiar. Puede ser que no haya ruido en el canal, si es la comunicación escrita, realmente que lo que yo estoy escribiendo sea lo que estoy queriendo comunicar. Muchas veces somos muy malos comunicadores escritos y si adicional a esto tenemos faltas de ortografía, tenemos faltas de redacción, no usamos los signos de puntuación de manera correcta, pues simplemente no funciona. Y finalmente la estructura.
cuál es ese modelo, esa estructura de ese contexto en el que estoy que va a poder generar esa armonía entre las dos partes. Entonces, el origen del conflicto, comunicación, estructura y persona, tienen que tener bien claro cuál es de cada uno de los puntos. Y me voy simple y sencillamente para complementar. Si alguien tiene una pregunta, por favor, hagan la pregunta con mucho, aquí, escríbanla aquí en el chat de la plataforma y con mucho gusto la vamos contestando, la vamos rebotando. Además de este origen, dijimos, las personas, su comunicación y la estructura. Además de esto, hay factores de influencia. ¿Qué es un factor de influencia? Bueno, un factor de influencia es algo que va a potenciar o a disminuir ese conflicto. Y aquí tenemos factores de influencia culturales, estructurales y de comportamiento. Un factor de influencia cultural son todos los mitos, símbolos, valores e ideas que sirven para justificar, por ejemplo, la violencia o la paz, el estar yo a favor de una persona o de otra, el estar a favor o en contra de un país o de una posición o de una empresa o de algún tipo de alimento, por ejemplo. Todas esas costumbres, tradiciones, esos estilos de vida, la posición social, el nivel educativo, todo eso entra dentro de cultura. Tener claro cuáles son mis factores culturales. También tengo que entender cuáles son mis factores estructurales, cuáles son las condiciones que perpetúan las desigualdades, la falta de equidad, la explotación. Hay países que tienen culturas, por ejemplo, muy machistas, que tienen estructuras muy jerárquicas. Entonces, eso es un factor que puede potenciar o evitar el conflicto. ¿Cuál es el tipo de gobierno que tienen, la política, su desarrollo económico? ¿Cómo están las estructuras políticas? ¿Cómo queda la movilidad económico-social en la región o en el país? ¿Cuál es la estructura de justicia y el Estado de Derecho? Y finalmente esos factores de comportamiento que tienen que ver con los factores culturales y estructurales y que se manifiestan en conductas. Esa mezcla de cultura y estructura se va a manifestar en una conducta empática o agresiva o cualquier otro tipo de conducta que puede mejorar o empeorar mi interacción con las personas. Y bueno, esto es el origen de los conflictos. Todos los jueves vamos a estar transmitiendo una charla breve, una charla como esta, 15 minutos, relacionado con diferentes temas de gobierno corporativo, de institucionalización, conflictos, protocolos empresariales, todo lo que tenga que ver con empresas en crecimiento. Adelante, por favor, con la pregunta. Ok, ya la vi por acá. José Luis nos pregunta, dice, ¿la comunicación de a varias personas es lo mismo que de persona a persona? Muy buena pregunta. A ver, voy poniendo por aquí los factores culturales en lo que le contesto a José Luis. José Luis, sí es lo mismo con un grado de complejidad. De iguales directivos, de iguales mandos medios, de iguales personas en operación, entre socios, entre familiares de la empresa con no familiares. Entonces, sí, definitivamente la génesis, el origen de los conflictos son los mismos.
Sin embargo, claro, en la medida que hay más personas, pues por supuesto que se complica. Si hay 3, 4, 10 personas en un esquema de comunicación, pues van a influir las 8 o 10 personalidades de cada uno de los individuos, va a influir la estructura, es decir, están en un salón de juntas, están en un estadio deportivo, están en una casa, ¿no? En familia, o sea, ¿y para qué se están juntando? ¿Cuál es el fin último de esta comunicación que tienen? Y finalmente la parte de comunicación, si van respetando turnos para hablar, si todo mundo habla al mismo tiempo, si se hacen grupos donde hay 2 personas que están hablando y otras 2 por acá y 3 por allá, entonces todo eso tiene que ver, en su base sí es lo mismo. Aquí el tema, José Luis, es que en la medida en la que se multiplican el número de individuos, pues lo que sucede simple y sencillamente es que se multiplican también la posibilidad de, se multipliquen las fuentes de origen de conflicto y por lo tanto, pues hay más probabilidades de que tengamos algún conflicto. Y pues bueno, creo que son todas las preguntas. Si no tienen por ahí ninguna pregunta adicional, entonces, pues bueno, creo que por aquí estaríamos terminando. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy. Es el primer programa y de aquí en adelante todos los jueves vamos a estar transmitiendo a las 7:30 cápsulas de 15 minutos nada más para que las tengan. Las vamos a estar transmitiendo en YouTube, en LinkedIn y en esta plataforma de StreamYard. Yo les agradezco mucho y nos despedimos. Gracias, Fabiola, por estar aquí al frente, al mando de el programa en nuestra plataforma de comunicación. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta luego.